Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a adentrarnos en un tema fascinante y lleno de misterios, la vida de las monjas en la Edad Media. Sí, esas mujeres que vivían en conventos y que a menudo imaginamos llevando una vida de oración y recogimiento. Pero, ¿sabías que sus costumbres y secretos van mucho más allá de eso? Quédate conmigo porque te sorprenderás. Para comenzar, debemos entender el contexto histórico en el que vivían estas mujeres. La Edad Media, que abarca aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV, fue un periodo marcado por profundas transformaciones políticas, sociales y religiosas. En este tiempo, el cristianismo jugó un papel central en la vida cotidiana y las instituciones religiosas, como los conventos, eran fundamentales en la estructura social. Las monjas, al retirarse del mundo exterior para dedicarse a una vida de oración y servicio, se convirtieron en figuras clave en la preservación del conocimiento y la espiritualidad. Durante este periodo, los conventos no solo servían como lugares de retiro espiritual, sino también como centros de educación y cultura. En una época donde la educación formal no estaba al alcance de la mayoría, especialmente de las mujeres, los conventos ofrecían una oportunidad única para aquellas que deseaban aprender y dedicarse a una vida intelectual. Las monjas medievales, por tanto, no eran solo devotas religiosas, sino también educadoras, escritoras y artistas que contribuyeron significativamente a la sociedad de su tiempo. A lo largo de este vídeo, exploraremos las diversas facetas de la vida monástica medieval, desde sus estrictas rutinas diarias hasta sus roles como guardianas del conocimiento y consejeras de los poderosos. Descubriremos secretos y curiosidades que revelan una vida rica y compleja, lejos de la imagen simplista de mujeres recluidas en oración. Prepárate para sorprenderte con la vida de las monjas en la Edad Media, una vida llena de devoción, sacrificio y un profundo compromiso con la fe y la comunidad. La vida cotidiana en un convento medieval estaba cuidadosamente estructurada y regida por reglas estrictas que buscaban mantener a las monjas en un estado constante de devoción y servicio. Cada día seguía un horario meticulosamente planificado, que combinaba la oración, el trabajo y la lectura. El día en el convento comenzaba muy temprano, generalmente antes del amanecer. Las monjas se despertaban a las 2 o 3 de la madrugada para la primera oración del día, conocida como maitines. Esta práctica de levantarse en la oscuridad simbolizaba el sacrificio y la entrega total a Dios. Después de maitines, se realizaban otras oraciones matutinas, como laudes y prima. Luego, las monjas participaban en la misa, un momento central del día donde se celebraba la Eucaristía. La misa no solo era una oportunidad para la comunión espiritual, sino también un espacio para la reflexión y el encuentro con Dios. Las comidas en el convento eran momentos de comunalidad y silencio. Generalmente, las monjas comían en un refectorio, siguiendo una disposición jerárquica en la que la abadesa o priora ocupaba el lugar principal. La dieta era simple y austera, basada en verduras, legumbres, pan y, en algunos casos, pescado. La carne estaba generalmente prohibida, excepto en días festivos o por prescripción médica. Durante las comidas, una monja designada leía pasajes de la Biblia o de otros textos religiosos, de modo que incluso mientras se alimentaban, las hermanas mantenían su mente en la devoción y el aprendizaje. Uno de los elementos más centrales y definitorios de la vida en el convento era el oficio divino, también conocido como el rezo de las horas. Este consistía en 8 momentos de oración distribuidos a lo largo del día y de la noche. Además de maitines, laudes y prima, las monjas rezaban tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Estas horas canónicas establecían un ritmo espiritual constante que marcaba cada aspecto de su vida. Cada oración era acompañada por cantos gregorianos, una forma de música monódica que buscaba elevar el alma y acercarla a lo divino. El canto gregoriano no solo era una expresión de fe, sino también una disciplina que requería dedicación y práctica constante. El trabajo manual era otra parte fundamental de la vida conventual. Se consideraba que el trabajo era una forma de servir a Dios, y las monjas dedicaban muchas horas a diversas labores que contribuían al mantenimiento y autosuficiencia del convento. Entre las tareas más comunes se encontraban el cultivo de huertos, el cuidado de animales, la fabricación de ropa, y la elaboración de vino y otros productos. Los conventos a menudo producían excedentes que vendían o intercambiaban, lo que les permitía tener recursos para mantenerse y realizar obras de caridad. El trabajo en el huerto no solo proporcionaba alimentos frescos, sino que también tenía un profundo significado espiritual. Se consideraba que trabajar la tierra era una manera de conectarse con la creación divina y de vivir en humildad y sencillez. Además del trabajo en el campo, las monjas también se dedicaban a tareas domésticas como la limpieza, la cocina y el lavado de ropa. Estas tareas eran compartidas entre todas, sin importar la jerarquía, como un signo de igualdad y servicio. Muchas monjas eran hábiles en diversas artesanías.
Tejían, bordaban y confeccionaban vestiduras litúrgicas, objetos que no solo eran necesarios para la vida diaria del convento, sino que también podían ser vendidos o donados. Estas habilidades artesanales eran transmitidas de generación en generación, manteniendo vivas las tradiciones culturales y artísticas. El tiempo dedicado al estudio y la lectura era igualmente importante. Los conventos medievales a menudo contaban con bibliotecas bien surtidas de textos religiosos, filosóficos y literarios. Las monjas pasaban varias horas al día leyendo y copiando manuscritos, una tarea que requería gran paciencia y precisión. Este estudio no era solo un acto de devoción, sino también una manera de mantener viva la cultura y el conocimiento en una época donde los libros eran escasos y valiosos. Las monjas que se dedicaban a copiar manuscritos eran conocidas como amanuenses, y su trabajo era esencial para la preservación de textos antiguos. El convento en sí estaba diseñado para facilitar esta vida de oración, trabajo y estudio. Contaba con varios espacios esenciales, como la iglesia, donde se realizaban las oraciones y la misa, el refectorio, donde las monjas comían juntas, los dormitorios o celdas, donde dormían en condiciones muy austeras, y el claustro, un espacio abierto y tranquilo donde podían pasear y meditar. El claustro, en particular, era un lugar de gran belleza y serenidad. Estaba rodeado por un jardín y generalmente adornado con arcos y columnas que invitaban a la reflexión y al recogimiento. El proceso de ingreso al convento era un ritual significativo y lleno de simbolismo. Las mujeres que decidían dedicarse a la vida monástica pasaban por un periodo de prueba conocido como noviciado. Durante este tiempo, se adaptaban a las reglas y costumbres del convento, aprendiendo a vivir en comunidad y a cumplir con las obligaciones diarias. Una vez completado el noviciado, la ceremonia de profesión era un momento solemne en el que la novicia hacía votos perpetuos de pobreza, castidad y obediencia. Recibía el hábito de monja, una vestimenta que consistía en una túnica, un velo y, en algunos casos, una capa. El color y estilo del hábito podían variar según la orden religiosa, pero siempre simbolizaba la renuncia al mundo y la dedicación total a Dios. A pesar de su vida de clausura, las monjas medievales tenían un impacto significativo en la sociedad de su tiempo. Sus conventos no solo eran centros de espiritualidad, sino también de caridad y educación. A través de su trabajo, sus oraciones y sus enseñanzas, las monjas influían en la vida de las comunidades circundantes, ofreciendo ayuda a los necesitados y guiando espiritualmente a los fieles. En resumen, la vida cotidiana en un convento medieval era una combinación de devoción, trabajo y aprendizaje. Las monjas se dedicaban a Dios a través de un riguroso horario de oración, tareas manuales y estudio, todo ello en un ambiente de comunidad y servicio. Aunque vivían apartadas del mundo, su influencia y contribuciones eran profundas y duraderas. Ahora, vamos a explorar algunos de los secretos y curiosidades más sorprendentes sobre la vida de las monjas medievales. Uno de los aspectos más intrigantes de la vida monástica era la clausura. Las monjas vivían en un aislamiento casi total del mundo exterior. Este retiro era visto como una forma de protegerse de las tentaciones mundanas y dedicarse plenamente a Dios. Sin embargo, esta clausura también significaba que muchas monjas no volvían a ver a sus familias una vez ingresaban al convento. La clausura era tan estricta que incluso la arquitectura de los conventos estaba diseñada para evitar el contacto con el mundo exterior. Las ventanas, por ejemplo, a menudo tenían rejas y se colocaban en lugares altos para impedir la vista hacia afuera. Las monjas también tenían horarios específicos para ver a sus familias, y estas visitas eran extremadamente limitadas y supervisadas. A pesar de la clausura, las monjas no estaban completamente desconectadas del mundo exterior. Utilizaban una especie de torno o rueda para intercambiar objetos con personas de fuera del convento sin tener contacto directo. Este ingenioso dispositivo permitía que las monjas recibieran provisiones, cartas y otros artículos sin comprometer su aislamiento. Las monjas también escribían cartas y mantenían correspondencia con otras comunidades religiosas y con figuras importantes de la época. Estas cartas no solo trataban asuntos espirituales, sino que a menudo incluían consejos prácticos, intercambios de conocimientos y noticias del exterior. En algunos casos, las monjas eran conocidas por su habilidad para la diplomacia y la mediación, utilizando su correspondencia para influir en decisiones políticas y sociales. La vestimenta de las monjas tenía un profundo simbolismo. El velo, que cubría su cabello, representaba su renuncia al mundo y su compromiso con la vida espiritual. En algunos casos, las novicias recibían la tonsura, un pequeño corte de cabello en la coronilla, como símbolo de su dedicación a Dios. Además del velo y la tonsura, las monjas vestían hábitos sencillos, generalmente de colores oscuros, que simbolizaban humildad y modestia. El hábito incluía una túnica larga, un cinturón de cuerda, y en algunos casos, un escapulario.
Cada prenda tenía un significado espiritual y era un recordatorio constante de su compromiso con la vida religiosa. Las monjas medievales practicaban ayunos y penitencias como parte de su vida espiritual. Estos actos de disciplina corporal eran vistos como una manera de purificar el alma y acercarse a Dios. Los ayunos podían ser muy estrictos, limitándose a pan y agua durante varios días. Además, las monjas realizaban penitencias físicas, como el uso de cilicios o disciplinas, para mortificar su carne y fortalecer su espíritu. Algunas monjas medievales eran conocidas por sus visiones y experiencias místicas. Estas mujeres, consideradas santas por sus contemporáneos, reportaban haber tenido visiones de Cristo, la Virgen María y otros santos. Sus experiencias eran a menudo documentadas y veneradas, y en algunos casos, las monjas visionarias llegaban a tener una gran influencia dentro y fuera del convento. Un ejemplo famoso es Hildegarda de Bingen, quien tuvo visiones desde una edad temprana y escribió extensamente sobre sus experiencias. Sus escritos incluían no solo visiones espirituales, sino también tratados sobre teología, medicina y música. Las experiencias místicas de estas monjas eran vistas como un don divino y a menudo las colocaban en una posición especial dentro de la comunidad religiosa. Las monjas medievales también practicaban la medicina y la curación. Muchas de ellas tenían conocimientos de hierbas medicinales y remedios caseros, y los conventos a menudo tenían jardines de hierbas dedicados a la medicina. Las monjas elaboraban ungüentos, pociones y tés para tratar diversas enfermedades y dolencias, tanto de las propias monjas como de los miembros de la comunidad local. En algunos conventos, se establecieron pequeñas enfermerías donde las monjas cuidaban de los enfermos y heridos. Este cuidado no solo era una obra de caridad, sino también una extensión de su vida espiritual, pues veían el cuidado de los enfermos como un servicio a Cristo. La música y el canto tenían un lugar especial en la vida de las monjas medievales. El canto gregoriano, una forma de música sacra, era una parte integral de los servicios religiosos diarios. Las monjas practicaban y perfeccionaban su canto, viendo en él una forma de oración y devoción. Además, algunas monjas destacaban como compositoras y poetisas, creando himnos y cantos que aún se recuerdan y utilizan hoy en día. El canto no solo era una expresión de fe, sino también una forma de crear comunidad y unidad entre las monjas. Las voces unidas en canto creaban un sentido de armonía y colaboración, reforzando su vida en común y su dedicación a Dios. Dentro de los muros de los conventos, no todo era espiritualidad y servicio. Al igual que en cualquier otra institución, los conventos no estaban exentos de abusos de poder y corrupción. En algunos casos, se sabe que los conventos participaban en la venta de indulgencias. Esta práctica permitía a los fieles comprar la remisión de sus pecados, algo que se convirtió en una fuente importante de ingresos para algunas instituciones religiosas. Las indulgencias prometían reducir el tiempo en el purgatorio a cambio de donaciones. Aunque era una práctica aprobada por la Iglesia en ciertos contextos, su abuso generó grandes controversias y críticas, especialmente durante la Reforma Protestante. El nepotismo también era un problema dentro de los conventos. Algunas abadesas utilizaban su posición para favorecer a familiares o amigas, otorgándoles privilegios y mejores posiciones dentro del convento. Este favoritismo generaba tensiones y rivalidades entre las monjas. Además, en algunos casos, los cargos más altos dentro del convento se obtenían mediante influencia externa y conexiones familiares, más que por méritos propios. La vida en un convento medieval podía ser extremadamente rigurosa y disciplinada. Las reglas eran estrictas, y las monjas que no las cumplían enfrentaban severas consecuencias. El uso de la flagelación como forma de penitencia era común en algunos conventos. Las monjas se infligían castigos físicos a sí mismas como una manera de purgar sus pecados y acercarse más a Dios. Aunque esto era visto como un acto de devoción, también revela el grado de severidad y sacrificio al que se sometían. Además de las flagelaciones, las monjas a veces usaban cilicios, cinturones o prendas con puntas metálicas que causaban dolor continuo. Otra forma de castigo era el aislamiento. Las monjas que desobedecían las reglas podían ser encerradas en celdas solitarias, a veces durante semanas o incluso meses. Este castigo psicológico era extremadamente duro y podía tener efectos devastadores en la salud mental de las monjas. El aislamiento, combinado con la privación de comida o la exposición a duras condiciones ambientales, era utilizado para quebrar la voluntad de las monjas rebeldes. Aunque se esperaba que las monjas vivieran una vida de castidad y dedicación a Dios, no todas cumplían con este ideal. Existen relatos de relaciones prohibidas y escándalos que sacudieron algunos conventos. A pesar de los votos de castidad, hay casos documentados de monjas que mantenían relaciones íntimas, tanto con hombres como con otras mujeres dentro del convento. Estos actos eran considerados pecaminosos y, de ser descubiertos, podían llevar a severos castigos y a la expulsión del convento.
En algunos casos, las relaciones prohibidas eran con sacerdotes u otros miembros del clero, lo que complicaba aún más la situación y escandalizaba a la comunidad. Algunos de estos escándalos llegaron a ser públicos, dañando la reputación de los conventos y de la Iglesia en general. Estos episodios no solo afectaban a las monjas involucradas, sino que también provocaban la intervención de autoridades religiosas y laicas para restaurar el orden. Los conventos implicados en escándalos podían perder apoyo financiero y sufrir intervenciones directas de obispos o incluso del Papa. En la Edad Media, el temor a la herejía y la brujería era omnipresente. Algunos conventos se vieron envueltos en acusaciones de prácticas esotéricas y herejías. En ocasiones, las monjas eran acusadas de practicar brujería. Estas acusaciones a menudo surgían en contextos de rivalidades internas o conflictos con la comunidad externa. Las monjas acusadas podían enfrentar severos castigos, incluidos juicios eclesiásticos, y en casos extremos, la ejecución. Las acusaciones de brujería no solo provenían de fuera del convento, sino que también podían ser resultado de intrigas internas donde monjas utilizaban estas acusaciones para deshacerse de rivales. La influencia de ideas heréticas también era un temor constante. Algunas monjas fueron acusadas de adoptar creencias y prácticas que se desviaban de la doctrina oficial de la Iglesia. Estas acusaciones podían llevar a la disolución de conventos enteros y a la persecución de sus integrantes. En algunos casos, las monjas que mostraban interés en conocimientos considerados prohibidos, como ciertas prácticas de medicina o filosofía, eran rápidamente etiquetadas como herejes. La vida en los conventos no siempre era saludable. Las condiciones insalubres y la falta de conocimientos médicos adecuados hacían que las enfermedades fueran comunes. Las epidemias, incluida la devastadora peste negra del siglo XIV, afectaron gravemente a las comunidades monásticas. Las monjas se enfermaban y morían en grandes números, a menudo sin poder recibir atención médica adecuada. La peste no solo causó la muerte de muchas monjas, sino que también desestabilizó la vida comunitaria y la estructura organizativa de los conventos. La rápida propagación de enfermedades en espacios confinados como los conventos hizo que estas comunidades fueran especialmente vulnerables durante las epidemias. Las condiciones de vida dentro de los conventos podían ser duras. La alimentación era a menudo insuficiente y de mala calidad, y las celdas donde dormían las monjas podían ser frías y húmedas. Estas condiciones contribuían a la propagación de enfermedades y al deterioro de la salud física y mental. La falta de higiene adecuada y el conocimiento limitado sobre prevención de enfermedades hacían que infecciones simples pudieran convertirse en problemas graves y a menudo mortales. A lo largo de la historia, algunas monjas han dejado una huella imborrable debido a sus logros y su santidad. Aquí mencionaremos a algunas de las más destacadas, cuyas vidas y obras han sido fuente de inspiración y admiración hasta el día de hoy. Hildegarda de Bingen fue una monja benedictina del siglo XII que se destacó por sus escritos teológicos, visiones místicas y contribuciones a la música y la medicina. Nacida en 1098 en Bermersheim, Alemania, fue entregada a la Iglesia desde muy joven y pasó gran parte de su vida en el monasterio de Disibodenberg. Hildegarda es conocida por sus visiones divinas, que comenzó a experimentar desde temprana edad. A pesar de vivir en una época en la que las mujeres tenían pocas oportunidades para expresarse, Hildegarda fue una figura influyente. Escribió numerosos libros, incluyendo tratados sobre teología, medicina y ciencias naturales, como Scivias, Conoce los caminos, y Física, donde combinó sus conocimientos místicos con una comprensión profunda de la naturaleza. Además de sus escritos, Hildegarda compuso música litúrgica, creando obras como el Ordo Virtutum, una pieza teatral musical que representa la lucha entre el bien y el mal. Su música, innovadora y adelantada a su tiempo, aún se escucha y se interpreta en la actualidad. Teresa de Ávila, una monja carmelita del siglo XVI, es conocida por sus reformas dentro de la Orden del Carmelo y sus escritos espirituales. Nacida en 1515 en Gotarrendura, España, Teresa ingresó en el convento de la Encarnación en Ávila, y tras una profunda experiencia espiritual, decidió reformar la orden carmelita, estableciendo el Carmelo descalzo. Teresa viajó por toda España fundando nuevos conventos y promoviendo una vida de mayor austeridad y contemplación. Sus escritos, como El Libro de la Vida, Camino de Perfección y Las Moradas, también conocido como El Castillo Interior, son considerados obras maestras de la literatura mística y han sido traducidos a numerosos idiomas. Su influencia no se limitó a su época, ya que fue canonizada en 1622 y proclamada doctora de la Iglesia en 1970, una de las pocas mujeres en recibir este título, reconociendo así su profunda contribución a la teología y espiritualidad cristiana. Catalina de Siena, nacida en 1347 en Siena, Italia, fue una terciaria dominica que se destacó por su intensa vida espiritual y sus contribuciones a la Iglesia católica.
A pesar de no ser formalmente una monja, vivió una vida de gran austeridad y devoción, llevando el hábito de la orden dominica. Catalina es conocida por sus cartas, más de 300 en total, dirigidas a papas, cardenales y otros líderes de la Iglesia, en las que abogaba por la reforma del clero y el regreso del papado a Roma desde Aviñón. Su obra, El Diálogo, una serie de conversaciones entre el alma y Dios, es un texto místico de gran profundidad teológica. Canonizada en 1461, Catalina fue proclamada doctora de la Iglesia en 1970, y en 1999, fue nombrada copatrona de Europa, subrayando su influencia perdurable en la historia de la Iglesia y su rol como figura inspiradora para las mujeres. Clara de Asís, nacida en 1194 en Asís, Italia, fue una de las primeras seguidoras de San Francisco de Asís y fundadora de la Orden de las Clarisas. Renunciando a su vida de riqueza, Clara adoptó una vida de pobreza radical, siguiendo los pasos de San Francisco. Clara escribió una regla para su orden, enfatizando la pobreza absoluta y la vida en comunidad. Su compromiso con estos principios fue tan fuerte que, cuando el Papa intentó moderar las estrictas normas de su orden, ella se negó, defendiendo la pureza de su visión. Clara fue canonizada en 1255, solo 2 años después de su muerte, y su legado perdura a través de las comunidades de clarisas alrededor del mundo, que continúan viviendo según los principios que ella estableció. Juana de Arco, aunque no fue una monja, merece una mención especial debido a su influencia espiritual y su impacto histórico. Nacida en 1412 en Domremy, Francia, Juana es conocida por sus visiones y su liderazgo durante la Guerra de los 100 años. A los 17 años, Juana convenció al delfín Carlos de que había sido enviada por Dios para liberar a Francia de los ingleses. Vestida con armadura y encabezando el ejército francés, logró importantes victorias que condujeron a la coronación de Carlos VII. Capturada y entregada a los ingleses, Juana fue juzgada y condenada por herejía, siendo quemada en la hoguera en 1431. Sin embargo, su reputación como heroína y mártir creció, y en 1920 fue canonizada por la Iglesia Católica. Las vidas de estas monjas y mujeres devotas reflejan una profunda dedicación no solo a su fe, sino también a la justicia, la educación y la reforma. En una época en la que las mujeres tenían pocas oportunidades para ejercer influencia, ellas se destacaron como líderes espirituales, intelectuales y sociales. Su legado continúa inspirando a personas de todo el mundo, y sus escritos y obras siguen siendo estudiados y venerados. A través de su ejemplo, vemos cómo la fe y la determinación pueden trascender las limitaciones de la época, dejando una marca indeleble en la historia. Aunque vivían en reclusión, las monjas medievales no estaban completamente alejadas de la vida política y social. De hecho, los conventos a menudo tenían una influencia considerable en las decisiones y dinámicas de sus comunidades y más allá. Veamos con mayor detalle cómo estas mujeres, a través de su vida dedicada a la espiritualidad y el servicio, dejaron una huella significativa en la sociedad de su tiempo. Algunas monjas, debido a su sabiduría, experiencia y santidad, se convirtieron en consejeras de reyes, nobles y otros líderes políticos. En la Edad Media, era común que los poderosos buscaran el consejo de figuras religiosas consideradas santas o particularmente iluminadas. La palabra de estas monjas tenía un peso considerable, ya que se creía que estaban más cerca de Dios y, por tanto, eran portadoras de su voluntad divina. Un ejemplo notable es Santa Catalina de Siena, aunque vivió en el siglo XIV y no era una monja en sentido estricto, sino una terciaria dominica. Catalina se involucró profundamente en la política de su tiempo, incluso persuadiendo al Papa Gregorio XI a regresar la sede papal de Aviñón a Roma. Su influencia política fue tan grande que su correspondencia y consejos eran solicitados por diversos líderes. Otra figura destacada es Hildegarda de Bingen, quien no solo fue una mística y una estudiosa, sino también una influyente consejera política. Su correspondencia con emperadores, reyes y altos clérigos muestra cómo sus visiones y sabiduría eran altamente valoradas en la toma de decisiones políticas y religiosas. Los conventos desempeñaban un papel crucial en la asistencia social durante la Edad Media. A menudo, eran los únicos lugares donde los pobres y necesitados podían encontrar ayuda. Las monjas administraban hospitales, orfanatos y refugios, proporcionando comida, ropa y cuidados médicos a quienes no podían permitírselos. Los conventos a menudo tenían instalaciones para cuidar de los enfermos y desamparados. Estos hospitales medievales, gestionados por monjas, eran centros vitales de atención sanitaria en una época donde la medicina aún estaba en desarrollo. Las monjas no solo atendían físicamente a los enfermos, sino que también proporcionaban consuelo espiritual, ayudando a los pacientes a afrontar la enfermedad con esperanza y fe. Además de la caridad material, las monjas también contribuían a la educación de las niñas y mujeres jóvenes, especialmente aquellas de familias menos privilegiadas.
Enseñaban a leer y escribir, habilidades que en aquella época eran raras y valiosas. De esta manera, empoderaban a las mujeres con conocimientos que de otro modo no habrían podido adquirir. Las monjas también actuaban como mediadoras en conflictos locales y familiares. Debido a su reputación de imparcialidad y justicia, eran llamadas a intervenir en disputas para buscar una resolución pacífica. En una sociedad frecuentemente marcada por conflictos territoriales y disputas familiares, las monjas eran vistas como figuras de autoridad moral capaces de mediar y pacificar. Su intervención era solicitada en disputas locales, donde usaban su influencia para promover la reconciliación y la justicia. En tiempos de crisis, se creía que las oraciones y penitencias de las monjas podían atraer la misericordia divina. Esto les otorgaba un poder único para influir en el curso de eventos significativos, desde guerras hasta desastres naturales. Las comunidades locales solicitaban su intercesión, confiando en que sus vidas dedicadas a la santidad les permitieran comunicarse eficazmente con Dios. Las monjas también tejían amplias redes de influencia a través de la correspondencia con otros conventos y figuras eclesiásticas. Estas redes les permitían intercambiar ideas, información y apoyo, extendiendo su influencia más allá de los muros del convento. Las cartas eran una herramienta vital para mantener y extender la influencia. A través de la correspondencia, las monjas podían asesorar, informar y coordinarse con otros conventos y líderes religiosos. Esta red de comunicación también era crucial para la propagación de reformas y nuevas ideas dentro de la Iglesia. Los conventos no eran entidades aisladas, sino parte de una red más amplia de comunidades religiosas que compartían conocimientos y recursos. Este intercambio enriquecía la vida intelectual y espiritual de las monjas, permitiéndoles mantenerse al tanto de los desarrollos teológicos y sociales de la época. Los conventos a menudo tenían una considerable autonomía económica, lo que les permitía operar de manera independiente y con cierto grado de poder. Muchos conventos poseían tierras y recibían donaciones de nobles y reyes agradecidos o buscando favores espirituales. Estas tierras eran trabajadas y administradas por las monjas, lo que les proporcionaba una fuente constante de ingresos. Además de la agricultura, las monjas a menudo se dedicaban a la producción de bienes como el vino, el queso y la miel. Estos productos no solo abastecían al convento, sino que también podían ser vendidos o intercambiados, lo que contribuía a la economía local y a la autosuficiencia del convento. Ser monja en la Edad Media no era fácil. Enfrentaban numerosos desafíos tanto internos como externos. A continuación, profundizaremos en algunos de estos retos. La vida en el convento no estaba exenta de enfermedades. Las plagas, como la peste negra, afectaron a las comunidades religiosas al igual que al resto de la población. Muchas monjas murieron cuidando de los enfermos, mostrando un profundo espíritu de sacrificio y abnegación. La peste negra, en particular, diezmó la población europea en el siglo XIV, y los conventos no fueron una excepción. Las monjas, sin acceso a los conocimientos médicos avanzados, recurrían a la oración y los remedios herbales, con resultados limitados. Las condiciones insalubres y la falta de higiene también contribuían a la propagación de enfermedades infecciosas dentro de los conventos. El hambre y la escasez de alimentos eran problemas comunes en la Edad Media, y los conventos no estaban inmunes a estos problemas. Dependían de las donaciones de la comunidad local y de sus propias cosechas para subsistir. Durante periodos de malas cosechas o conflictos, la comida podía escasear gravemente. En tales tiempos, las monjas se veían obligadas a racionar los alimentos y a soportar largos periodos de ayuno involuntario. Esto no solo afectaba su salud física, sino también su capacidad para cumplir con sus deberes diarios. Los conventos no siempre eran oasis de paz. Las tensiones internas podían surgir debido a cuestiones de disciplina, celos o diferencias personales. La vida en comunidad requería de un constante esfuerzo por mantener la armonía. Las reglas estrictas y el confinamiento podían exacerbar las fricciones entre las monjas. Las disputas podían surgir por la asignación de tareas, la interpretación de las reglas, o incluso por envidias y rivalidades personales. Los superiores debían gestionar estos conflictos con tacto y justicia para evitar que afectaran la vida espiritual y comunitaria. En ciertas épocas y lugares, las monjas también enfrentaron persecuciones y conflictos externos. Durante las guerras y los conflictos políticos, los conventos podían ser atacados o saqueados. En algunas regiones, la hostilidad hacia las instituciones religiosas llevó a la confiscación de propiedades y la expulsión de las monjas. Además, durante la Reforma Protestante en el siglo XVI, muchos conventos en Europa fueron cerrados y las monjas obligadas a abandonar sus vocaciones. Estas experiencias traumáticas ponían a prueba la fe y la resiliencia de las comunidades monásticas. La vida monástica también implicaba severas restricciones y privaciones personales.
Las monjas renunciaban a la propiedad personal, la vida familiar y la libertad de movimiento. La regla de la clausura significaba que muchas no volvían a ver a sus familias una vez ingresaban al convento. Además, la abstinencia de placeres mundanos, como el matrimonio y la maternidad, suponía una renuncia significativa. Las monjas también debían mantener el celibato y vivir una vida de castidad, lo cual requería una disciplina espiritual y emocional constante. Contra las tentaciones y mantener una vida de virtud en todo momento. La presión para ser un modelo de piedad y devoción podía ser abrumadora. Las prácticas de mortificación y penitencia, como el ayuno extremo y el uso de cilicios, eran comunes y a veces llevaban al deterioro de la salud. Las visiones y experiencias místicas, aunque valoradas, también podían ser fuentes de angustia y confusión. Las monjas que experimentaban estos fenómenos a menudo se enfrentaban a la incomprensión y la incredulidad de sus compañeras y superiores. Aunque los conventos eran centros de educación, las monjas a menudo dependían de maestros y textos proporcionados por la Iglesia y benefactores externos. La limitada educación en temas seculares podía restringir su comprensión del mundo exterior y su capacidad para manejar problemas prácticos complejos. Además, la dependencia económica de los donativos y las rentas de tierras donadas significaba que los conventos estaban en una posición vulnerable ante cambios económicos y sociales. La vida de las monjas en la Edad Media es un tema lleno de matices y sorpresas. Lejos de ser simplemente mujeres recluidas en oración, eran educadoras, trabajadoras, consejeras y, en muchos casos, guardianas del conocimiento. Sus costumbres, rutinas y secretos revelan una vida rica y compleja, dedicada a la devoción, el servicio y el aprendizaje. Espero que este recorrido por la vida de las monjas medievales te haya resultado tan fascinante como a mí. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte a mi canal para más contenido interesante. Hasta la próxima.